¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el momento en que nos encuentren y nos vean, súmense. 1803 Radio. Salimos los viernes a la noche y después ya queda ahí grabado para que ustedes lo puedan ver y disfrutar. Este espacio que tiene por intención hablar entre nosotras y nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, en tiempos tan delicados, tan jodidos, semanas que todos los días se nos viene algo encima. ¿Vieron al presidente arrodillándose en Estados Unidos con papá Trump? ¡Qué penoso! ¡Qué momento penoso! Allá es mansito, es como un gatito mimoso, diría Miriam Bregman. Y acá nos da, nos castiga, nos dice de todo. ¡Qué bárbaro! Para esa construcción, en donde muchos creen que este es el camino, antes tuvimos que tener una campaña impactante, impresionante por años de los medios concentrados de la economía, que nos decían que este país era una mierda, que había que irse de este país, que no servíamos para nada. Incluso el mismo presidente lo dijo, y sus funcionarios, estos timberos que están ahora en la gran fiesta mientras nosotros penamos en el país día a día, con datos que son escandalosos. Miren, le voy a dar los últimos. Permiso, me pongo los lentes porque ya uno está... ¿Cómo anda, asistente Gerardo? ¿Qué dice? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Bien, acá preparándome para ser una nueva estrella sería. ¿Usted? No, una nueva estrella en la bandera, digo. Claro. Este paso. Usted va a ser una estrella también acá. Yo soy laburante, no. Caída del consumo en supermercados menos 7,9% de septiembre con respecto a agosto. La actividad comercial, según CAME, que es una entidad muy conservadora, pero que tiene que admitir los números, 4,2% de caída la actividad comercial en CAME. Quinto mes consecutivo de caída. Encima son caídas comparadas con un año atrás, donde ya veníamos cayendo y de manera escandalosa veníamos cayendo. Es decir, es toda una destrucción. Tarjetas de crédito concentran el 30,5% de la deuda que tienen las familias en el país. ¿Saben qué? La mayoría de esos gastos son para comprar comida. El 58% de eso es para comprar alimentos. Para comprar comida hay que usar la tarjeta de crédito. O para pagar los servicios. La luz, el gas. Es terrible. El celular. 76% de esas deudas ya están en mora o en vía judicial. Un problema que ya es actual, de la hora. En las familias instaladas. Industricidio, 1.761 empresas menos en julio, es la última medición, en un mes. 1.700 empresas menos y 18.083 empresas menos desde que asumió Milei. Esto significa pérdidas de trabajo. 253.723 trabajadores registrados menos en estos 2 años. Y te dicen que vamos de acuerdo al plan. Y hay otro tema muy grave que tenemos, que tiene que ver con la problemática de las familias y los alquileres. Por eso tengo el invitado de hoy que más sabe de este tema, Ariel Doracio, que es integrante de la Oficina del Consumidor y miembro de la Concejalía Popular. ¿Cómo andas, tocayo? ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos sabés? ¿Podemos decir todo bien? Y podemos decir con estos números. ¿Por dónde pasan los principales problemas que ves ahora con el tema alquileres? Que han provocado una destrucción total, ¿no? Porque hay gente que se tuvo que ir o agruparse con otras personas. Bueno, vos sabés que estamos en el mes del hábitat. El primer lunes de octubre es el Día Internacional del Inquilino y verdaderamente no encontramos ningún motivo para festejar desde que asumió este gobierno con la destrucción de la ley de alquileres, la derogación y la implantación del DNU 70-2023 que tanto daño hace no solamente a las familias que alquilan, sino a toda la ciudadanía en general. Nosotros tenemos un nivel de endeudamiento que son alarmantes. Algunos lo quieren esconder, lo quieren tapar, pero tenemos que hablar que el 80% de los problemas que nosotros intervenimos y vemos actualmente en relación a alquileres son problemas económicos, netamente económicos. ¿Qué, demoras en el pago? Y cuando gente que está reclamando por los cobros en las expensas no habituales o extraordinarias, y expensas no habituales que este gobierno eliminó, no existe más el concepto como tal dentro del Código Civil y Comercial.
gente que no puede validar los aumentos que ha pactado contractualmente, porque claramente el incremento o la curva de aceleración que tiene el valor de la locación supera la herramienta con la que se cuenta Claro. para pagar, que es el salario. El salario. Entonces, cuando los índices van por encima de la inflación o incluso, bueno, ni hablar, siempre por encima de las paritarias salariales, bueno, el porcentaje que ocupa el alquiler en una economía familiar es cada vez mayor. Una ola de nieve, claro. Otros problemas, las rescisiones anticipadas por este tipo de problemas, porque no puedo pagar más. Los endeudamientos, la gente que ya viene con un atraso en el pago del alquiler mensual o tiene problemas para pagar las expensas. Paga el alquiler pero no paga las expensas, o paga el alquiler pero dejó de pagar el gas, o paga el alquiler pero no puede pagar los impuestos, que ahora son todos a cargo de los inquilinos a raíz de la eliminación de la ley de alquileres. Entonces, los problemas son centralmente económicos y la preocupación es cada vez mayor. ¿Por qué? Porque si yo te digo, bueno, 8 de cada 100 inquilinos tienen una mora, vos decís, bueno, No es tanto, parece. no es tanto, pero el techo histórico es de 1%. Claro. 1 de 100. Acá Uno estamos de ya en 100, 8 de 100. En 8 de 100, y estoy siendo cauteloso a la hora de decir números. Nosotros veíamos números que dejaron de publicar, por ejemplo, del Colegio de Corredores, por algo lo dejaron de publicar, donde hablaba de más de un 3,5% de morosidad el año pasado. Claro. Cuando yo miro los números del Colegio de Santa Fe que es ciudad, o sea, la primera circunscripción de la provincia, hablaban ya de 6,6% de morosidad en los contratos el año pasado. Bueno, esto se fue incrementando. ¿Y dónde lo notamos? Donde ya vienen los garantes Claro. a consultar por el problema de morosidad existente en un contrato. Pero además Los llaman a los garantes para enterarse de que está en mora a quien le diste la garantía. Exactamente. Entonces ya nosotros asistimos a contratos que se interrumpen de manera anticipada por los problemas económicos, donde pactamos no solamente la salida de esa familia o de ese inquilino de la propiedad, sino que además un plan de pago una vez finalizada la locación, o sea, sale de la propiedad porque no puede pagar y sale endeudado. Claro. Y sale endeudado. Es decir, tendrías que pagar el nuevo alquiler y lo que te quedó del otro, del anterior. Exactamente. Es una bola difícil, ¿no? Es una bola difícil. Entonces vemos que vienen con las tarjetas de crédito dinamitadas porque la utilizaron para el día a día, porque la economía mensual se destinó al pago total de esa locación. Porque digo, cuando yo hablo de un 50% de un salario promedio para pagar el alquiler, tenemos que hablar que solamente hablo del canon locativo. Expensas, luz, gas, agua, API, TGI, quedan aparte. Digo, hay que sumarle ese otro índice. Y normalmente, si hablamos de 50% en el canon locativo, tenemos que hablar de un 20% en las expensas. Y con las boletas cada vez más abultadas, queda muy poco margen para vivir. Digo, ya es un hecho de que una familia con un solo ingreso no puede alquilar. No puede alquilar, claro. Por eso vemos la situación que hoy tenemos, donde ambos, los dos jefes de familia, son los que aportan. Un salario entero va para garantizar la mensualidad de ese departamento o de esa casa, y el resto queda para los otros quehaceres de la vida, que tiene que ver la alimentación, la ropa, la educación, claro, la cuota del club, transporte. Entonces vemos un nivel de endeudamiento. ¿Y qué sucede? Termina el contrato y tengo que salir a cubrir un honorario inmobiliario, un gasto de sellado, una mudanza, los gastos que me conlleva cuando no tengo garantías, pagar un seguro de caución. Entonces muchos sacan créditos para poder cubrir los gastos iniciales de contratación. ¿Vacaciones? Jamás para esa familia. Claro. Entonces ya vemos un deterioro en la vida que tiene que ver, digo, y a veces quiero correrme de lo económico, aunque está totalmente ligado, pero ya la salud mental de esas familias viene siendo afectada. Es una presión constante. Exactamente, para poder cubrir. Y cuando me atraso, vemos otra de las cuestiones que ha permitido este gobierno, lo implacable que son los intereses, lo oneroso que son y lo alto que son. He visto contratos con 2% diario de interés, lo cual claramente por el susurra. atraso. Claro.
¿Eso figura cuando firmás el contrato? Figura cuando firmás el contrato. Obviamente tenés mucho menos herramientas hoy para discutir un contrato de locación, porque el piso mínimo de derechos que teníamos garantizado en la ley 27551 desapareció el 29 de diciembre de 2023 de la mano del DNU nefasto, a mi criterio, 70-20-23. Nefasto. Algunos lo reivindican, ¿no? Dicen, no, pero la libertad permitió que... Y hablando específicamente de este tema, los sectores inmobiliarios, las corporaciones inmobiliarias lo festejan. Es habitual escuchar o leer algunas operaciones de prensa en ese sentido, ¿no? De que todo está maravillosamente bien, de que se está moviendo el mercado. Claro, desde esa óptica. Claro, ellos dicen, hay 1.400 inmuebles para alquilar en oferta en este momento, cuando en diciembre de 2023, lo comparan siempre con diciembre de 2023, y después voy a explicar por qué, había 400. Hay un montón ¿Eso más. acá? Claro, la libertad hizo que mucha gente se sintiera Claro. confiada. Bueno, primera cuestión, no hay caída de la demanda en materia de alquileres. Porque puede haber que haya más en oferta, pero no puede haber también que haya una caída. ¿Qué pasa con los estudiantes que venían antes? Es muy probable que eso pase, ¿no? Muchos que se vuelven, muchos que resuelven sus contratos de manera anticipada, muchos que dicen, bueno, tengo un departamento, un dormitorio, pero no voy a poder seguir viviendo solo, voy a traer un compañero o una compañera que viva en el mismo hogar y que compartamos la habitación. Y esto lo vemos también de manera permanente. Hay estudiantes que van y vienen en colectivo de sus localidades por ahí más cercanas o no tan cercanas a estudiar. Sí, hay casos de Todos chicos los de días. Cañada de Gómez, Exacto, de San lugares Lorenzo. que toman el transporte para poder, o sea, es más barato y más económico en ocasiones tomarse el transporte para venir a estudiar que costear una vivienda todos los meses. Pero además, lo comparamos con diciembre de 2023, que las operaciones ya en el gobierno de Alberto Fernández en relación a la modificación de la ley, que se modifica el 17 de octubre, entra en vigencia, la ley 27737, que modificaba la 27551. Luego, al mes, tenemos una elección, un balotaje. El presidente electo, la primera entrevista que da con Jonathan Viale, después de haber ganado las elecciones, dice que lo primero que va a hacer es derogar la ley de alquileres. Claro. Digo, si no hay incertidumbre y no hay inseguridad jurídica en ese momento, ¿quién va a poner una Había todo un alquiler una escenario. vivienda? Claro. Entonces había un escenario detonado, las corporaciones quejándose sobre la ley de alquileres, la instalación de no conviene poner una vivienda en alquiler. Claro. Bueno, hoy el que la puso en ese intersticio de tiempo entre el 17 de octubre y el 29 de diciembre y aplicó el régimen de la 27737 obtuvo mejores beneficios que el que lo puso al alquiler. Digo, hablando de los propietarios, digo, para ver cómo opera el relato. Claro. El índice más alto para el inquilino hoy es el índice casa propia. Por supuesto, porque, como vos sabés, Ariel, y yo sé y todos sabemos, los salarios le ganan a la inflación en la Argentina. Y como el índice casa propia es un índice que tiene solamente un 90% de integración salarial, es más alto que el IPC. Digo, ahí también vemos cómo afectan las estadísticas o cómo tocan para vendernos un relato en torno a lo que sucede en las economías familiares. La realidad es que el endeudamiento es cada vez mayor y que vemos a muchos inquilinos teniendo que resolver o salir a buscar préstamos para poder cumplir con sus obligaciones económicas. Digo, más de $500,000 de pesos en alquiler de 2 dormitorios en la ciudad de Rosario. Para empezar. Ariel, para terminar, un minutito tenemos. ¿Qué habría que hacer para corregir, por supuesto, con otras políticas, ¿no? Todo esto? Una vez más, participación del Estado para regular. Siempre tiene que haber participación del Estado para regular, porque estamos hablando de un derecho básico elemental, como es el derecho al hábitat, el acceder a un techo. No lo podemos dejar regulado solamente en manos del mercado. Me parece que tiene que haber un Estado presente, primero estableciendo un piso mínimo de derechos, condiciones básicas. Si son 2 o 3 años, bueno, 2 o 3 años el plazo mínimo de contratación, no lo que pacten las partes libremente, porque ese pacto libre no existe. No está libre. Establecer la periodicidad de aumentos, que no puede ser ni trimestral ni cuatrimestral como prima hoy en el mercado. Establecer un índice específico para los alquileres que sea real, no un índice adulterado por la conveniencia política del gobierno de turno como hace hoy el gobierno actual a nivel nacional. Porque nadie puede creer que el salario le gana a la inflación en la Argentina. De ninguna manera. La otra cuestión es los impuestos que gravan la propiedad. Tienen que estar a cargo del propietario, porque es el propietario de la unidad.
Las expensas no habituales, que son las reparaciones de otras unidades en un edificio que está bajo el régimen de propiedad horizontal, también tienen que volver a estar a cargo de los propietarios y no de los inquilinos. Y por supuesto tenemos que empezar a pensar políticas que vayan desde el Estado municipal al Estado provincial y al Estado nacional. No puede suceder que en Argentina no sepamos qué cantidad de contratos de locación existen. Tiene que haber un registro de contratos de locación, tiene que haber un registro de la vivienda ociosa, porque se construye, pero no para que la gente viva, sino para... como inversión. Exactamente. Queda ahí. Que muchas veces es, vos decís inversión, yo digo a veces lavado de dinero. Lavado de dinero, sí. Entonces hay muchos inmuebles, porque Sí. ¿quién puede darse el lujo de tener un inmueble cerrado juntando deuda? Un blanqueo. Y después tiene que haber una presión fiscal sobre esos inmuebles ociosos y ese dinero que se vuelca a la construcción de vivienda pública en alquiler, que es lo que hacen los estados nórdicos, que tanto nos gusta hablar. No, queremos ser Suecia, queremos ser Noruega. Bueno, hacen esto, tienen esta política habitacional. Y también la promoción impositiva, porque no todo es castigo. Me parece que hay que empezar a trabajar en conjunto, Estado y privado, para resolver un problema que es fundamental. Los sindicatos también tienen que tener una participación que debe darle el Estado, porque históricamente el problema de la vivienda se resolvió cuando el Estado trabajó en conjunto con los sindicatos. Con los sindicatos. Gracias, Ariel, por la visita. Gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, a seguirnos. 1803 Radio. Aquí estamos, aquí nos encontramos. Otro día en los 90. Hasta la próxima.